Hola, yo soy Mariela Contreras, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, de la carrera de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Bueno, ahora estoy haciendo este video sobre el capítulo 2 del libro de Estadística para la Administración y Economía, que es de la cátedra de Paquetes Estadísticos dada por el ingeniero Ariosto Vicuña. Bueno, en el capítulo 2 de este libro habla sobre la agrupación y presentación de datos para expresar significados. En este capítulo también vamos a encontrar tablas y gráficas. Muy bien, este capítulo consta de diferentes apartados. Trata sobre cómo ordenar los datos, también tiene ejemplos de datos sin procesar, también vamos a tratar sobre el ordenamiento de datos en arreglos de datos y distribuciones de frecuencias, así como la construcción de una distribución de frecuencias, y por último también vamos a ver la representación gráfica de distribuciones de frecuencias. Muy bien, vamos con el primer punto a ver qué nos dice. En el primer punto de este capítulo nos habla de cómo ordenar los datos. Entonces, para que los datos sean útiles, necesitamos organizar nuestras observaciones de modo que podamos distinguir patrones y llegar a conclusiones lógicas. Ok, lo primero que se debe hacer es la recolección de datos. Entonces, los especialistas en estadísticas hacen observaciones de los grupos de relevantes y estos tienen que estar representados en datos. Entonces, los datos provienen de observaciones reales, de registros elaborados con otro propósito para que los especialistas en estadísticas los puedan interpretar. Estos pueden ayudar a los responsables de tomar decisiones, a hacer suposiciones razonadas acerca de las causas, por lo tanto, de los efectos de ciertas características en situaciones dadas. Ok, cuando los datos se ordenan de manera compacta y útil, los responsables de tomar decisiones pueden obtener información confiable y sobre el entorno y usarla para tomar decisiones inteligentes. Ya. Cuando hay muchos datos, los especialistas lo que hacen ahora es que con la tecnología los ingresamos todos estos datos de forma compacta a la computadora. Para esto los administradores deben tener mucho cuidado de los datos que entran a la computadora, porque las computadoras son muy precisas, o sea, los datos que ingresamos son los datos que vamos a obtener. Entonces, existen pruebas para datos. ¿Qué estas son? ¿De dónde vienen los datos? Los datos apoyan o contradicen otras evidencias que se entienden. También ¿hace falta alguna evidencia cuya ausencia podría ocasionar que se llegue a una conclusión diferente? ¿Cuántas observaciones se tienen? ¿La conclusión es lógica? ¿Se ha llegado a conclusiones que los datos no confirman? Es importante hacernos estas preguntas para que después no tengamos problemas con los datos que hemos ingresado y por ende más adelante no podamos llegar a alguna conclusión y tomar alguna decisión, porque siempre nos basamos en la estadística para predecir y en base a eso tomar decisiones futuras. Esto es del primer punto que nos habla de la estadística, que es la recolección de datos. Este capítulo habla de la recolección de datos en su primer punto, y también en cómo ordenar los datos entra la diferencia entre muestras y poblaciones. Una población es un todo, mientras que una muestra es una fracción o segmento de este todo. Entonces, una población es el conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, no de todos. Voy a darles un ejemplo breve. Si en una universidad necesitamos sacar el promedio
O sea, si necesitamos predecir el promedio de ciertos estudiantes, entonces la población sería la universidad, pero la muestra en sí sería, por ejemplo, coger solo a los estudiantes de segundo o tercer año para predecir más o menos los promedios. Esos serían las muestras de la diferencia entre población y muestra. O podremos hacer también, en vez de los promedios, un dato más específico sería de la universidad sacar escoger un grupo de chicos que es la muestra para que queremos saber el número de integrantes por cada familia. Entonces, la investigación sería, la población sería los estudiantes de la universidad. La muestra sería cierto tipo de estudiantes, o sea, nosotros extraemos un grupo nomás de estudiantes para entrevistarlos y así poder predecir cuántos integrantes en la familia existen. Bueno, este ejemplo de los integrantes de la familia encontré en un video para entender un poquito mejor, porque yo también con un ejemplo se entiende mejor, ¿no? Ya, eso es en cuanto a los datos y la población. En cuanto a las poblaciones y las muestras. Ahora vamos con la búsqueda de un patrón significativo en los datos. Los datos pueden organizarse de muchas maneras. Podemos recolectarlos y mantenerlos en orden, y si los datos están basados en observaciones numéricas, podemos hacer una lista de los datos puntuales de menor a mayor según su valor numérico. Pero si los datos consisten en trabajadores especializados, como carpinteros, albañiles o soldadores, debemos organizarlos de manera distinta. Por lo tanto, necesitaremos presentar los datos puntuales en orden alfabético o mediante algún principio de organización. Esta organización se la hace de forma que podamos dividir los datos en categorías o clases parecidas, luego contar el número de observaciones que queden dentro de cada categoría. Eso es todo en cuanto a cómo ordenar los datos. Ahora vamos al siguiente punto, que es ejemplos de datos sin procesar. Entonces, la información obtenida antes de ser organizada y analizada se conoce como datos sin procesar. Son sin procesar puesto que aún no han sido manejados mediante un método estadístico. Aquí tenemos un ejemplo de datos sin procesar. Vamos a abrir acá la imagen para que se vea mucho mejor. Entonces, ejemplos de datos sin procesar. Suponga que el personal de admisión de una universidad, preocupado por el éxito de los estudiantes escogen para ser admitidos, desea comparar el desempeño de los estudiantes universitarios con otros logros, como calificaciones en el nivel anterior, resultados de exámenes y actividades extracurriculares. En lugar de estudiar a todos los alumnos de todos los años, el personal puede tomar una muestra de población de estudiantes. Es un periodo dado y estudiar solo ese grupo. Para llegar a conclusiones sobre qué características parecen predecir el éxito, por ejemplo, puede comparar las calificaciones del nivel educativo anterior con el promedio de calificaciones universitarias de los estudiantes de la muestra. El personal puede sumar las calificaciones y dividir el resultado entre el número total de ellas para obtener un promedio o media para cada estudiante. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos los valores que se les ha asignado para los estudiantes de bachillerato y universidad. Entonces, ¿por qué organizar los datos? Aquí podemos ver, los datos se los organiza para saber si existe un patrón entre los valores. Por ejemplo, los valores mayores, valores menores, cuántos de estos valores se repiten, y si no los organizamos, como vemos aquí, se nos va a hacer imposible reconocerlos rápidamente porque están todos desorganizados. Por ejemplo, el 2.7 por acá también hay otros. Entonces, si nosotros organizaríamos los datos, todos los 2.7 o 3.6 estuvieran en una sola, seguiditos, en una sola columna, y así sucesivamente. Entonces podemos saber cuántas veces se repite, cuántos son los valores mayores y cuántos son los valores menores.
Por eso es importante organizar los datos. Ahora vamos con lo siguiente, que es ordenamiento de datos en arreglos de datos y distribuciones de frecuencias. Una ordenación de datos es una de las formas más sencillas de presentarlos. Se los puede ordenar de forma ascendente o descendente, como por ejemplo vemos aquí. Como yo les decía, aquí ya podemos observar cuáles son los valores menores, cuáles son los valores mayores, cuántas veces se repite el mismo valor. Por eso es importante ordenarlos. Entonces, las ventajas de la ordenación de datos. Podemos identificar los valores de mayor y menor rápidamente. También es fácil dividir los datos en secciones, así como podemos ver algunos valores que aparecen más de una vez en el arreglo, como este 15.6 que aparece más de una vez. También podemos observar la distancia entre los valores sucesivos de los datos, o sea, qué distancia hay entre el 15.4 y el 15.6. Las desventajas de la ordenación de datos. Como da una lista de todos los valores, es un informe incómodo de mostrar grandes cantidades de datos. Suele ser necesario comprimir la información sin que se pierda su utilidad para su interpretación y la toma de decisiones. Esto quiere decir cuando tenemos muchos datos, muchos. Hay que hacer un estudio, por ejemplo, para una gran población, o sea que necesitamos grandes cantidades de datos. Entonces por eso se comprime la información sin que se pierda su utilidad. ¿Y cómo podemos hacer esto? Esto se lo puede hacer por medio de la distribución de frecuencias. Entonces, ¿qué es la distribución de frecuencias? La distribución de frecuencias nos permite manejar más datos, o sea, grandes cantidades de datos. Por lo tanto, es una manera de compactar los datos mediante una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias. Aquí tenemos ejemplos. Ordenamiento de datos para las existencias promedios en días para 20 tiendas de autoservicios. Aquí ya se han comprimido los valores. Estas ya se las va comprimiendo. Entonces, aquí vemos las tablas, los valores, y aquí vemos de 2.0 a 2.5 existe el número, esta es la frecuencia, es con qué frecuencia se repite esa cantidad. Entonces, una vez. Y el 2.6 al 3.1 se repiten 0 veces, o sea que de cada uno de esos números son únicos, no se repiten ni una vez, y así sucesivamente. Entonces, para eso es importante la distribución de frecuencias. Ahora vamos con la definición de distribuciones de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencias relativas se presenta la frecuencia en términos de fracciones o porcentajes. Entonces, en las frecuencias relativas se presenta en fracciones o en porcentajes. Las clases que son los grupos de datos que aparezcan en una distribución de frecuencias, sean estas relativas o simples, son completamente incluyentes. Aquí vemos un ejemplo de la frecuencia relativa. Entonces, estas son las clases que son los grupos de datos. La frecuencia con que aparece cada dato y la frecuencia relativa, que es la fracción de observaciones en cada clase. Y aquí hacemos una sumatoria de todos los datos que nos da un 100%. Esa es la suma de las frecuencias relativas de todas las clases. La clase de datos cualitativos está dada por raza, religión o sexo. Esas son las características de la clase de datos cualitativos. Como por ejemplo, en clase ocupacional tenemos actor, que son la distribución de frecuencias con la que aparece un actor en los graduados de
de una universidad central son 5 graduados como actor. Como banquero son 8. Como empresario son 22. Ahora, cada valor vamos a dividirlo para 100. Entonces, este 5 dividido para 100 que nos da 0.05. Luego de eso, tenemos una sumatoria de todo que es el 100%. Ahora vamos con las clases de extremo abierto para las listas que no son exhaustivas. Tenemos la edad de los habitantes del condado de Boulder. La clase es la edad, que es el grupo. 1. Los nacimientos a 7, o sea, vamos por grupos de 7, de 8 a 15. Lo dividimos, sacamos el promedio, la frecuencia con la que se repiten estos datos, cada uno de estos datos que está dentro del 8 a 15, de 8 años a 15, y lo dividimos entre 89.592, que es el resultado que nos salió acá. Y eso nos va a dar un total del 100%. Entonces, en 72 o más nos dice que esta clase de frecuencias o esta investigación es abierta, o sea que puede ser a más, no se han hecho todos los datos. Eso en cuanto a la distribución de las frecuencias relativas. Ahora vamos a ver la construcción de una distribución de frecuencias. Entonces, para resolver los problemas y construir una distribución de frecuencias necesitamos seguir distintos pasos. El primer paso sería decidir el tipo y número de clases para dividir los datos. Después debemos clasificar los datos puntuales en clases y contar con el número de observaciones que hay en cada clase. O sea que debemos contar el número de observaciones que hay en cada clase. Luego ilustrar los datos en un diagrama. Ok, esto vamos a ver paso por paso. Vamos a abrir la imagen para que podamos seguir los pasos de esta imagen. Ya, para el primer paso, que es decidir el tipo y el número de clases para dividir los datos, en este caso ya se ha escogido clasificar los datos de acuerdo con la medida cuantitativa del número de yardas producidas más que con respecto a un atributo cualitativo como color o estampados. Enseguida vamos a necesitar decidir cuántas clases distintas usar y el alcance de cada clase de cubrir. Para esto vamos a necesitar la fórmula de ancho de intervalos de clases, ya que debido a que los intervalos de las clases deben de ser de igual tamaño. Ok, vamos a hacer con este ejemplo, que es sobre la producción diaria de una muestra de 30 telares para alfombras utilizando intervalos de clases desiguales. Entonces lo que necesitamos es hacer el número de intervalos de igual tamaño, ¿ya? Ok, los datos de la clase son estos, de 15.1 a 15.5, el número de frecuencia en el que aparece, 2, ya. Para sacar el ancho del intervalo vamos a necesitar esta fórmula, que es el valor unitario siguiente después del valor, o sea, el 15.5 se va a hacer 15.6 menos el valor más pequeño de los datos, que es el 15.1. Eso nos va a dar como resultado 0.5. Asimismo, el 15.8 se va a hacer 15.9 menos 15.6, que nos va a dar como resultado 0.3. Este valor aparece con una frecuencia de 8, o sea, aparece 8 veces. Ok, y así hacemos todos. Luego vamos a sumar los valores, que nos va a dar un 30. De ahí, ya una vez hecho todo esto, vamos a dividir por el número total de intervalos de la clase, que es cuántos han habido. Han habido 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es el número total de intervalos. Entonces, el último número
cogemos el último número que nos ha salido, que es el 17.0, menos el 15.2, que es el valor mínimo. El valor máximo menos el valor mínimo. Pero a este no nos olvidemos de sumarle 1. Por ejemplo, este ya está sumado porque en sí es 16.9, sería 17.0 menos el 15.1 que se convierte en 15.2 dividido para el número de intervalos de la clase. Entonces sería 17.0 menos 15.2 dividido para 6, que nos va a dar como resultado 1.8, la resta, dividido para el 6, que es el número total de intervalos de clase. Eso nos va a dar el 0.3 yardas, que este es el ancho de los intervalos de la clase. Ok, una vez visto esto, vamos a ver ahora el paso 2, que nos habla sobre nuestras clases. Nos dice que clasifique los datos puntuales en clases y cuente con el número de observaciones que hay en cada una. Entonces, nuestras clases son completamente incluyentes y mutuamente incluyentes. ¿Por qué? Porque todos los valores se toman para una clase, pero no para más de una clase. Entonces, son completamente incluyentes y mutuamente excluyentes, porque se los incluye en una clase, pero más no en más de una clase. Muy bien, ahora vamos con el último paso, que es ilustrar los datos en un diagrama. Vamos a abrir una imagen para poder ver más grande el diagrama y se pueda ver mejor. Aquí está el diagrama. Entonces, como podemos ver, esta de aquí representa el nivel de producción en yardas, que son las clases o los datos. Esta de acá nos representa la frecuencia con que aparecen dichos datos. Y esta es la anchura, que era de 0.3 yardas. Entonces, los datos 15.2 a 15.4 nos aparecen con una frecuencia de 2 y la anchura de 0.3 yardas. Por eso es importante sacar la anchura, encontrar la anchura y graficar muy bien los datos para ver cómo nos queda. Y este es un histograma y así nos queda. Ahora vamos con el siguiente punto, que trata sobre la representación gráfica de distribuciones de frecuencias. Encontramos los histogramas, los polígonos de frecuencia y las ojivas. Los histogramas. Los histogramas, aquí les voy a presentar una imagen un poquito más grande para que se vea bien. Entonces, los histogramas consisten en una serie de rectángulos cuya altura es proporcional al número de elementos que caen dentro de la clase y su ancho es proporcional al rango de los valores que se encuentra dentro de una clase. Entonces, en los histogramas tenemos la frecuencia relativa, el nivel de producción en yardas, esta es la anchura y el alto. Ok, vamos ahora con lo que es el polígono de frecuencia. Muy bien. Entonces los polígonos de frecuencia nos dicen que son otras formas de representar gráficamente distribuciones tanto de frecuencias como de frecuencias relativas. Para construir un polígono, señalamos estas en el eje vertical y los valores de la variable que estamos midiendo en el eje horizontal, al igual que con los histogramas. Listo, eso es en cuanto a los polígonos de frecuencia. Vamos ahora a ver lo que son las ojivas. Bueno, antes de las ojivas, primero vamos a ver este de aquí, que es un histograma junto con un
polígono de frecuencia, para que veamos que son parecidos. Se las hace de la misma manera se hacen los dos. Entonces, las ventajas de un histograma son que los rectángulos nos muestran cada clase de la distribución por separado, o sea, un rectángulo, otro rectángulo que están separados. El área de cada rectángulo en relación con el resto muestra la proporción de los números de observaciones que se encuentran en esta clase. En cuanto a las ventajas del histograma, vamos a ver las ventajas de los de frecuencia. Esto nos dice que sus ventajas son: el polígono de frecuencia es más sencillo que su histograma correspondiente. ¿Por qué es más sencillo? Tal vez también por el trazado. Solo se hace un trazado y ya no tenemos que hacer rectángulos, ni tampoco tener mucho cuidado en dibujar estos. Ahora, se bosqueja con más claridad un perfil del patrón de los datos. Otra de sus ventajas también que el polígono se vuelve cada vez más suave y parecido a una curva conforme aumenta el número de clases y el número de observaciones. Bueno, ya visto esto, las ventajas del histograma y de los polígonos de frecuencia, ahora sí vamos con la ojiva. Entonces, ¿qué es una ojiva? La gráfica de una distribución de frecuencias acumuladas se conoce como ojiva. Entonces, la ojiva es la gráfica de la distribución de frecuencias acumuladas. Entonces, para el dato 4.8, que tiene una frecuencia de 0, se lo coloca aquí, porque ya no sube porque su frecuencia es de 0. Ahora, para el nivel de producción en yardas de 15.5, que tiene una frecuencia de 8, y así sucesivamente se va graficando la ojiva. Eso es todo en cuanto a la representación gráfica de la distribución de frecuencias. Eso es todo en cuanto al capítulo 2 sobre la agrupación y presentación de datos para expresar significados.